tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta clase de matemática. El día de hoy vamos a iniciar con un tema nuevo, el cual es del área de álgebra. Ya vamos a empezar a trabajar álgebra. Entonces empezamos con lo que son expresiones algebraicas. Recordemos entonces, una expresión algebraica la constituye una combinación de coeficientes y variables. Veamos entonces cómo se constituye una expresión algebraica. Entonces recordemos, la expresión se está compuesta siempre de un signo, un número, una letra o variable o literal y un exponente. Vemos entonces el signo, recordemos que si es negativo hay que colocarlo y si es positivo usualmente no se coloca, a menos de que esté trabajándose directamente en una expresión o una operación. Ahí sí es necesario colocarlo. El 5, que lo conocemos nosotros como un coeficiente, que va a ser la parte numérica. De ahí tenemos la X, que va a representar la variable o literal. En este caso puede ser cualquier letra del abecedario de la A hasta la Z. Y por último tenemos pues la parte del exponente. Recordemos que si el exponente es 1 no se coloca como tal. Muy bien, entonces veamos la clasificación de las expresiones algebraicas. La clasificación puede darse en base a la cantidad de términos que ésta pueda tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos un solo término, podemos llamar a esto monomio. Si tenemos dos términos, por ejemplo acá, 6x cuadrado y más 4x al cubo, esto se llama binomio. Tres términos, 3a al cubo b más a cuadrado menos 2b, esto lo llamamos trinomio. Y el polinomio se aplica desde que hay más de dos términos, pero usualmente se empieza a llamar polinomio cuando nosotros tenemos más de tres expresiones algebraicas, en este caso 5x al cubo y más 9x cuadrado menos 3y cuadrado más 5x. Entonces, de esta forma es como se clasifican, recordemos, monomios, binomios, trinomios y polinomios. A esto nosotros vamos a empezar a trabajar lo que es la reducción de términos semejantes. Cuando dos o más términos son semejantes, en este caso deben de tener la misma variable y el mismo exponente, aunque su signo y el coeficiente sean diferentes. Por ejemplo, tenemos acá estos términos semejantes. Si nosotros observamos aquí, tenemos 2x cuadrado y 3x cuadrado. Vemos que el 2 y el 3 que corresponden a sus coeficientes son diferentes, pero el x cuadrado existe en ambos, siendo la misma variable y el mismo exponente. Por lo tanto, estos son términos semejantes. También tenemos, por ejemplo, acá menos x elevado a la 5 y 8x elevado a la 5. Vemos que tienen diferente signo, diferente coeficiente, ya que aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 8, pero la variable y el exponente son exactamente los mismos. Por eso son términos semejantes. Por ejemplo, acá tenemos 3x a la 5 y 3x cuadrado. Vemos que aunque tengan la misma variable, en este caso el exponente no es el mismo, siendo este 5 y este 2. Por lo tanto, estos ya no son términos semejantes. De ahí vemos y elevado a la 5 y 8x a la 5. Aquí vemos notablemente pues que las variables son completamente diferentes. Aunque el exponente sea el mismo, la variable cambia totalmente. Por lo tanto, aquí ya no son términos semejantes. Entonces, veamos cómo se trabaja la parte de los términos semejantes. La reducción se trabaja cuando tenemos un grupo de expresiones y nosotros vamos a reducirla para colocar un resultado más sencillo. Por ejemplo, tenemos acá 3x más 2y menos 4z más 2x menos 3y más 3z menos 4x más 5y más 7z. Lo primero que nosotros debemos hacer es identificar qué términos son semejantes. Para eso tenemos acá 3x, 2x y menos 4x, siendo estos términos semejantes. Tenemos también 2y menos 3y y más 5y, siendo estos semejantes. Por último tenemos menos 4z más 3z más 7z, siendo estos semejantes. Entonces empezamos a realizar las operaciones. Recuerden, cuando nosotros hacemos reducción de términos semejantes, la única parte que se opera es la parte de los coeficientes. La parte de las variables y los exponentes se quedan exactamente igual. Entonces veamos acá.
tenemos 3x más 2x menos 4x, eso nos va a dar x, más 2y menos 3y más 5y, eso nos va a dar 4y, y menos 4z más 3z más 7z, eso nos va a dar 6z, siendo aquí la reducción de los términos. Vemos entonces en este caso como los términos como tal, lo único que operamos es la parte de los coeficientes, pero la parte de las variables y los exponentes se quedan exactamente igual. Veamos entonces el siguiente ejemplo. 7a cuadrado b menos 6bc al cuadrado más 5ac más 5bc al cuadrado más 7ac menos 6ab más 2bc más 3 al cuadrado b menos 8ac. Identificamos entonces términos semejantes. Tenemos aquí 7a cuadrado b y más 3a cuadrado b, menos 6bc al cuadrado más 5bc al cuadrado, 5ac más 7ac y menos 8ac. Vemos en este caso que menos 6ab y más 2bc no tienen ningún término semejante, por lo tanto esto no lo vamos a operar con ningún término, y al momento de obtener el resultado únicamente lo copiamos. Entonces empezamos a hacer nosotros la reducción correspondiente de los términos. Vemos nosotros en este caso 7a cuadrado b más 3a cuadrado b, eso nos va a dar 10a al cuadrado b, menos 6bc al cuadrado más 5bc al cuadrado. Recordemos, signos diferentes se restan y se copia el signo del número mayor, siendo el mayor en este caso negativo. Recordemos, aquí 6 menos 5, eso nos va a dar 1. El 1 en álgebra ya no se escribe, pero sí existe como tal. Nos queda menos bc al cuadrado, más 5ac más 7ac menos 8ac, eso nos va a dar más 4ac. Y vemos acá menos 6ab más 2bc, al no tener términos semejantes, únicamente los copiamos, siendo esta la respuesta. Veamos entonces otro. 2x al cuadrado más 5x más 3 menos 4x al cuadrado más 2x menos 7 menos 8x más 2x al cuadrado menos 3. Identificamos entonces términos semejantes. Tenemos aquí 2x cuadrado menos 4x cuadrado y 2x cuadrado. Tenemos 5x, 2x y menos 8x. Y por último, los términos independientes. Nos referimos nosotros a términos independientes cuando son los últimos términos de una expresión, las cuales no van acompañados de ninguna variable y tampoco de ningún exponente como tal. A estos números que están únicamente representados por los coeficientes los conocemos como términos independientes. Empezamos entonces ahora a hacer la reducción. Vemos entonces acá. Tenemos 2x cuadrado menos 4x cuadrado más 2x cuadrado, eso nos va a dar 0. Al quedar 0 ya no se coloca ningún tipo de expresión, se eliminan completamente. 5x más 2x menos 8x, eso nos va a dar como resultado menos x, más 3 menos 7 menos 3 nos va a dar como resultado menos 7, siendo esta la respuesta. Veamos otro ejemplo. Tenemos 7a cuadrado menos 15b al cubo más 5b al cubo más 9a cuadrado menos 4b al cubo. Nuevamente identificamos, en este caso, 7a cuadrado y 9a cuadrado, menos 15b al cubo, 5b al cubo y menos 4b al cubo. Hacemos la reducción de términos semejantes correspondientes. En este caso vemos 7a cuadrado más 9a cuadrado, eso nos va a dar 16a cuadrado, menos 15b al cubo más 5b al cubo menos 4b al cubo nos va a dar como resultado menos 14b al cubo, quedando entonces aquí la respuesta. Con eso concluimos entonces el tema del día de hoy. Ya pueden proceder ustedes a realizar sus ejercicios que voy a estar subiendo en la plataforma. Cualquier duda me lo hacen llegar y espero que tengan un excelente día.